Hoy no vamos a hablar de una persona de grande fama. Vamos a hablar de una mujer común, amén. Una mujer que marcó diferencia. Una mujer que en un tiempo difícil se levantó para proteger a su pueblo. Se levantó como una guerrera, amén. Y pues ahora vamos a hablar de esta mujer una mujer que rompió un molde, una mujer que decidió, una mujer que desafió en medio de un silencio, que se levantó cuando el pueblo estaba paralizado de miedo. Y esto es lo que resalta a Débora. Una mujer que no necesitó una espada en la mano, porque ella llevaba la palabra profética en ella. Amén. Ella llevaba la palabra profética en su boca. Ella llevaba la unción en su boca. Ella llevaba la unción en su alma. Y esto es lo que vamos a hablar en esta noche. De esta mujer que marcó diferencia. Fue una mujer elegida por Dios, como cada uno de los hombres de Dios de la Biblia, pero también Dios también puede elegirnos a nosotros, amén, para levantarnos a interceder, para levantarnos a pelear una buena batalla de la fe en nuestra propia vida o en necesidades donde nos estamos rodeando, amén. Así es que en esta noche es lo que vamos a hablar. De esta mujer que Dios la eligió. ¿Por qué la eligió Dios? Porque era una mujer valiente, una mujer obediente. Valiente y obediente. Imagínense, fue una madre del pueblo, una guía en tiempo de una guerra, una voz de Dios en tiempo de la oscuridad. Y esto fue lo que hizo esta Débora. Así es que en esta noche, lo mismo que hizo esta mujer, lo podemos hacer tú y yo. Hoy te dice Dios que tú te puedes levantar en medio de una tribulación, en medio de cuando hay silencio, en medio de cuando nadie quiere hacer nada. Porque estamos viviendo ese tiempo que nadie quiere hacer nada. Nadie quiere tomar la espada y pelear una buena batalla. La gente está tranquila, confiada en su propia vida, en sus propios quehaceres. Pero yo creo que este es el tiempo que la iglesia se levante, porque hay mucha frialdad, hay mucha gente que no está peleando la buena batalla de la fe. Hay mucha gente que está estancada en su vida y se necesita que alguien se levante en oración, que alguien se levante y pelee esa buena batalla. A esto se refiere que esta mujer estaba bajo una palmera, cerca de Dios, cerca de la bendición, cerca donde ella estaba en comunión con el Señor Jesucristo. Por eso el pueblo venía a ella, porque ella tenía palabra de Dios. Ella tenía palabra para quien venía a pedirle consejo, y venía ella para pedir una palabra de aliento para su vida, para resolver cosas. Esto hacía esta mujer. Dice, ella acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Tenía algo muy importante ella. Estaba en comunión con Dios y para todo tenía una respuesta. Esto es lo bonito, que alguien te hable, que alguien venga a ti y te diga: deme un consejo, dígame esto, soñé esto, tengo esto. Qué bonito cuando tú tienes una respuesta a las dudas,
a descifrar algo, a interceder por algo, a clamar por algo. Esto era Débora. Y yo creo que sí hay mujeres así, sí hay hombres así en nuestro alrededor, en nuestra vida. Pero tenemos que ser nosotros. Amén. Tenemos que levantarnos nosotros de esta manera, que la gente quiera acercarse a ti, que vayan a ti, porque siempre van a tener una respuesta. Esto era lo que tenía Débora. ¿Por qué tenía todo esto Débora? Porque buscaba a Dios, porque se metía con Dios, porque estaba bajo aquella palmera, porque allí era su lugar, que buscaba a Dios, que estaba cerca de Él, que acudía a Él y estaba en la palabra de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, el cual le daba la palabra y le daba la dirección en medio de un conflicto, en medio de una prueba, porque el pueblo de Israel estaba sufriendo. Estaba en oprobio, estaba siendo aterrado por Sísara. Era algo que los estaba oprimiendo, algo que los quería destruir. Pero Dios, como tiene todo calculado y tiene todo perfecto, Él sabía que Débora era una mujer elegida para sacar este pueblo de esta aflicción. Y esto es lo bonito, que ella nos enseña la valentía. Ella nos enseña que ella era valiente, que ella sabía buscar de Dios, que ella sabía estar en comunión con Dios, que ella tenía todo el tiempo y toda la sabiduría para ir a buscar de Dios. Y por lo tanto Dios le contestaba, Dios le daba la palabra, Dios le daba la dirección. Y esto es lo que ella hacía. Era una mujer común, pero tenía un llamado sobrenatural, y era del Espíritu Santo. Esto es lo que cada uno debemos de buscar. ¿Sabes para qué son las tribulaciones y las pruebas? Para acercarnos más a ese encuentro con el Señor Jesucristo. Las pruebas, las dificultades son para llenar, para meterte más con Él, para buscar más de Él, para llenarte, para que tú el día de mañana seas aquel hombre, aquella mujer que marque diferencia, que pueda tener el Espíritu Santo tan vivo, que pueda tener aquella comunicación con el Espíritu Santo. Y esto es lo que nos está enseñando esta mujer. Porque Débora era una esposa. Ella no era una reina. Ella no venía de un linaje militar. Pero ella tenía algo que buscaba a Dios. Tenía algo importante, que ella buscaba a Dios, que tenía un corazón dispuesto. Fíjate qué cosas que todos podemos tener. Tenía oídos abiertos para escuchar la voz del Espíritu Santo. Tenía valor para obedecer, y era una mujer valiente. Ella no necesitó una posición para entrar en el propósito que Dios tenía para ella. Esto es algo maravilloso. Dice la palabra que el pueblo iba hacia ella. Iba hacia ella. ¿Por qué iba hacia ella? Porque ella hablaba con sabiduría, porque era una mujer justa, pero también era sensible a la voz del Espíritu Santo. Esas tres cosas debemos buscar nosotros. Me pusieron unos dientes postizos y no puedo hablar, me siento tan desagusto, me disculpa, siento tan desagusto hablar, pero lo voy a intentar y Dios me va a ayudar, amén. El pueblo iba hacia ella, imagínate qué bendición. Iba hacia ella
para pedir. Iban gente con sus problemas, con necesidades, con problemas. Querían que le resolviera a ella asuntos que tenían en su vida. Y esta mujer tenía esa habilidad, tenía esa sabiduría y tenía ese don de Dios para poder responderles a cada necesidad que ellos tenían. Ahí vemos la maravilla de Dios. Ahí vemos que no necesitas tener un renombre. Tú nomás necesitas tener un corazón de servirle a Dios, de estar dispuesto a servirle a Dios sobre todas las cosas, no importando tu condición de hombre, sino aceptando que tú eres instrumento para la gloria de Jesucristo. Y esta mujer era lo que ella tenía. Tenía un corazón dispuesto. Ella quería agradar a Dios. Ella le importaba ser una mujer que buscaba a Dios, que obedecía a Dios, porque esto habla. ¿Qué le dice al rey? ¿Cómo le habla? Dice: ¿qué no te ha hablado Dios? ¿Qué no te ha hablado que tienes que enfrentar, que tienes que ir a la batalla? Pero este hombre tenía miedo, tenía miedo. Por eso dice la palabra que le pidió que fuera. ¿Y qué le dice Débora? Le dice: sí, voy a ir contigo, pero ¿sabes qué? Que la victoria va a ser de una mujer. La victoria va a ser de una mujer. Porque a ti Dios te está hablando: agarra tu ejército y ve a pelear la batalla. Ve a pelear, porque Dios está contigo. Tenía palabra profética, palabra del Espíritu, el cual él podía ir con confianza, pero el temor lo paralizaba. Lo paralizaba, y así estaba el pueblo, porque tenían mucho miedo de Sísara. Los aterraba y no podían levantarse. No podían levantarse, pero una mujer que intercedió, que escuchó la voz de Dios, que clamó a Dios con todo su corazón para que Dios le respondiera lo que ella necesitaba. Nosotros tenemos que levantarnos en medio de la crisis. Y si tú puedes ver, nuestra vida espiritual está más difícil que el año pasado. Ya no es lo mismo que el año pasado. Ahora, para que tú entres al Espíritu Santo, a la gente le está costando más. Le está costando más. ¿Por qué? Porque se han levantado oposiciones para enfriar a la iglesia, para enfriarlos. Y nosotros nos tenemos que levantar a romper todo esto. Nos tenemos que levantar. ¿Y cómo tú vas a romper? ¿Cómo tú vas a escuchar a Dios? ¿Cómo es que tú vas a tener unción del Espíritu Santo de Dios si no oran a Dios? ¿Sabes qué? Que lo único que yo he encontrado para recibir la unción de Dios son estas rodillas. Son las rodillas las que a ti te acercan, las que te llenan de la bendición de Dios. No hay otra manera, no hay otra manera de que tú puedas escuchar la voz de Dios, que tú puedas tener esos encuentros con el Espíritu Santo, sino estar bajo la palmera, va a estar bajo la unción, bajo el cobijo de Dios. Pero ¿cuántas veces lo hacemos por un día? ¿Cuántas veces lo hacemos entre la semana? ¿Cuántas veces lo hacemos durante un mes? Para poder llegar a esa magnitud, a ese poder sobrenatural, para escuchar la voz de Dios. Porque ahorita mucha gente no está escuchando la voz del Espíritu Santo. No la escucha. No hay sensibilidad para el Espíritu Santo. La gente está oyendo con el oído natural, pero no con el oído espiritual. Porque todo lo que de Dios es oído espiritual, para que tú puedas entender y ver que es un mundo diferente, que hay algo diferente y que tú lo puedes vivir, que tú lo puedes meter. Pero no hay otra manera de que puedas entrar a la profundidad de Dios, sino de rodillas delante de tu Dios. No hay otra manera. No hay un libro que te dé instrucciones: haga esto y esto y esto y llegas aquí. No,
Es tu experiencia, son tus rodillas, tus oraciones que tú clamas delante de Dios y Él te va guiando, te va guiando y te va guiando. Y en determinado momento que menos esperado llega la bendición de Dios a tu vida y se empieza a agudizar el oído para escuchar la voz del Espíritu Santo, para escuchar cosas que le preguntas, Él te las resuelve, Él te las habla, Él te las dice. Y esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Esto es que tú le preguntas algo: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esta situación? ¿Qué pasa en esta situación, Señor? ¿Qué pasa? Y como Dios es soberano y Dios interviene y Dios te dice esto, esto y esto, y por eso está esto así. Esto es algo tan grande y tan maravilloso que solamente el Espíritu de Dios lo hace. Pero Dios quiere ver a Déboras. Quiere ver a Déboras que se levantan, que escuchan la voz de Dios, que están dispuestas a pelear la buena batalla de la fe. Es que la única manera, lo único es sentarse bajo la higuera, bajo la palmera, como lo hacía ella. ¿Qué es debajo de ahí? ¿Qué significaba? Era una intimidad con Dios. Era una intimidad con Él, hablar con Él, estar con Él. Por eso los hombres tenían miedo. Pero ¿qué hizo Débora? Ella se levantó cuando los hombres se escondieron. Cuando los hombres se escondieron, se levanta Débora, esta mujer de Dios. Israel estaba oprimido por los enemigos porque eran fuertes. Barak era general del ejército y tenía miedo de ir a la guerra. Imagínate, él era el general, pero él tenía miedo de ir a la guerra. Por lo tanto, por eso es que no hacía nada. Y por eso Dios no le habló a Barak, le habló a Débora. A ella le dio las instrucciones. Ella se levanta con una palabra poderosa que cambió la historia de Israel. Fíjate cómo le dice: ¿no te ha mandado Jehová el Señor y entregará a Sísara en tus manos? Y así fue. Pero Barak tenía miedo porque el enemigo era poderoso y no quería ir a la guerra solo. No quería ir a la guerra solo. ¿Qué ocurre ahí cuando en este mensaje, lo que repetía al principio, le dice, Barak le dice a Débora que solo iría si ella lo acompaña? Pero ¿qué hace aparte Débora? Le dice que sí, pero también le profetiza: iré contigo, pero la gloria no será tuya, porque Jehová entregará a Sísara en manos de una mujer. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Porque la victoria de Israel y la muerte de Sísara, Barak reúne al ejército y baja a la dirección profética de Débora. Pero Dios interviene sobrenaturalmente. Y dice la historia, se cree que llovió fuertemente y los carros de hierro del enemigo quedaron atascados y el enemigo fue derrotado por completo. Pero Sísara, el capitán, el enemigo, escapa a pie y se esconde en la tienda de una mujer llamada Jael. Pero Jael también tenía sabiduría y tenía una estrategia: lo mata mientras que él dormía.
Y aquí se cumple en la palabra de Dios lo que habló Débora, que la victoria fue dada por una mujer. ¿Cómo lleva toda la historia Jael? Ella lo mata cuando él duerme, porque también tiene sabiduría. Y la persona cuando está con Dios tiene sabiduría y tiene entendimiento de hacer las cosas correctas. Era bajo una profecía, bajo una palabra. Pero ¿sabes qué? Que le creyó él. Le creyó a la mujer de Dios que le profetizaba. Por eso es que se lleva a cabo el cumplimiento. Cuando Dios te profetiza, si tú accionas, vas a ver la mano de Dios respondida hacia tu vida. Vas a ver la respuesta, vas a ver todo cumplido cuando tú obedeces, cuando Dios te habla. Por eso es que muchas profecías en muchas personas no se van a cumplir jamás en la vida, porque en el momento de la unción, en el momento de la palabra, no hizo nada la persona. Por lo tanto no se van a ver cumplimientos. Se pierde eso. Es que la bendición de Dios no es para cuando uno quiera, es cuando tú tienes que actuar proféticamente, cuando Dios te habla algo en tu vida. Si Dios te dice: te doy esto, y empieza a trabajarlo, porque yo te voy a ir dando palabra, te voy a ir dando sabiduría, entendimiento para que lo hagas. Una mujer, un hombre de Dios que se pone a acciones, que escudriña la palabra de Dios y se pone a trabajar, ese hombre le va a pasar lo igualito lo que le pasó a Barak. La palabra se va a cumplir. La palabra se hace cuando tú la cumples, cuando tú la crees y la pones por obra. Muchas cosas a mí Dios me ha hablado, y muchas yo las he hecho al pie de la letra, otras no las he hecho, y esas jamás se han cumplido. Pero las que yo he hecho, en momento me dice: Patricia, esto y esto, y yo me pongo a hacer lo que Él me dijo, la veo el cumplimiento. Por eso es que yo sé la palabra de Dios. Cuando Dios te habla: haz esto, hazlo, porque se va a cumplir. Si no lo haces, jamás lo vas a ver cumplido en tu vida. Jamás se va a ver. Porque la palabra es para hoy, para el día. No es es para hacerla. Son nuevas cada día sus misericordias. Cada día es algo nuevo. Cada día es algo nuevo, y cada día es algo nuevo. Cada día. Y podemos ver en nuestra propia vida, cada uno, lo que Dios te ha hablado, y se ve el cumplimiento de ella, o el otro no se ve cumplimiento. Porque hay palabra que profética, pero también hay palabra de sabiduría, palabra de entendimiento, para que tú puedas ver, palabra de ciencia. Y tenemos que descubrir, y tenemos que pedirle al Espíritu de Dios para que nos lo dé, el discernimiento. Y cómo empezar, porque también te da un empezar, también te da un empezar. Y esto es lo que nos da un ejemplo aquí, que podemos ver. Dios te habla: mira, en esta semana tu vida va a cambiar. Después de este día vas a ver el resplandor de Dios en tu vida. Jamás va a ser tu vida la misma. Y en mucha gente salen de aquí y la vida es la misma. La misma. Porque ¿cómo es que tú vas a salir con la palabra profética? Creyéndola y haciéndola. Creyéndola y haciéndola. Y cuando la llevas por obra, la palabra no cae en tierra, sino que se cumple. Porque nosotros somos los que hacemos que se cumpla. Dios ya no la dio. Ahora nosotros tenemos que trabajarla para que se cumpla. Si Barak no va, pierden la guerra. Pero él obedeció, aunque fue con ella, pero la victoria la tuvieron.
Esto es lo principal, esto es lo más poderoso. Que en medio de todo eso les da una victoria a Dios, para que vean el cumplimiento de la obediencia. El Jueces 5:7. Este fue el cántico que cantaron. Las aldeas quedaron abandonadas hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Qué declaración tan poderosa. Ella no dice me levanté como guerrera, dice no me levanté como una reina, dice me levanté como una madre del pueblo de Israel. Me levanté. Eso es lo que uno tiene que hacer: levantarse, interceder, pelear la buena batalla de la fe, pelearla de verdaderamente. Puedes decir, ay, estoy peleando. Es que cuando tú estás peleando, estás en una guerra, en una batalla espiritual que se está poniendo la carne contra el espíritu, que no te deja orar, que no te deja escuchar la palabra, que se está interfiriendo, que te está robando el tiempo, que te está robando la dirección de Dios, y que la está tomando el mundo hacia tu vida. En vez que sea Dios quien te esté dirigiendo, quien te esté guiando hacia una vida de victoria, hacia una vida de que tú vayas y encuentres esa revelación, esa visión del Espíritu Santo. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros en este tiempo donde los corazones se han enfriado, donde la gente no quiere escuchar, donde hay mucha rebeldía, nos levantemos e intercedamos en nuestras casas, allí en un rincón, en un lugar, doblar nuestras rodillas e interceder por el pueblo de Dios que está siendo atribulado, que está siendo aporreado, que está siendo desviado del verdadero camino. Desviado del verdadero camino. Dios nos llama a ser como Débora, a interceder. Conflictos entre las familias. Es que no podemos ir más lejos nosotros mismos, nuestra misma gente, en conflictos, enfermedades, problemas de una manera y de otra. Y esto nos da una ilustración de que si hay una puerta donde nosotros podemos abrirles a la necesidad. Si hay una puerta, lo que pasa es que no vamos y acudimos a esa puerta, y esa es Jesucristo. Si tú te pusieras una meta y voy a interceder por esta casa, yo te aseguro que tú vas a ver la victoria. Yo te aseguro que tú vas a ver la mano de Dios moverse. Pero nosotros nos cansamos, nos debilitamos. En vez de fortalecernos en Dios y seguir nuestra intercesión y seguir clamando, nosotros nos debilitamos y por lo tanto no vemos victorias en nuestras oraciones. Pero no es que Dios no quiera contestarlas, es que nosotros no tenemos la suficiente fe y la perseverancia para alcanzar aquella casa, para alcanzar y ver la victoria de aquella persona. Siempre nos debilitamos por lo duro, por la religiosidad, por la incredulidad de la gente, porque vemos cosas negativas. Pero Dios nos llama a que nosotros no miremos lo que está enfrente de nosotros, sino que miremos al Dios Todopoderoso, que Él puede obrar, que se puede manifestar, que se puede mover un corazón duro, se puede transformar en un corazón sensible a que escuche la voz del Espíritu Santo. La oración lo puede todo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que creer lo que oramos. A veces hablamos, pero no creemos lo que hablamos. Por eso es que no vemos a esos resultados. Es que tenemos que creer lo que hablamos. Si dices, Señor, tu palabra dice, tenemos que creer que la palabra de Dios dice y que se va a hacer real, que se va a hacer verdadera en aquellas cosas. No importa el horizonte, no importa donde tú estés, no importa, Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Decirle, Señor, acorta el tiempo. Si este tenía más tiempo, Señor, a tu respuesta, Señor,
Acórtalo. ¿Él acaso no tiene poder para alargar y cortar tiempo? Él lo tiene. Pero nosotros tenemos que creer que lo que Dios habla se va a cumplir. Es que a su tiempo, claro que va a ser al tiempo de Él. Va a ser, pero también por causa de los justos el tiempo se va a cortar. Y tú lo puedes aplicar a situaciones de tu vida, porque la palabra de Dios es para aplicarla a nuestra vida cotidiana, a nuestro andar, a la vida que vivimos actualmente, aplicarlo a nuestra vida. Yo sé, Señor, que en aquel tiempo usaron esta escritura, pero yo no estoy en aquel tiempo, estoy en este tiempo, Señor. Estoy y yo creo tu palabra. Tú a aquello le resolviste problemas. Yo creo que también tú me vas a resolver Señor. En tus manos lo pongo, Padre. Obra de la mejor manera. Yo por lo tanto ato y destruyo todos los opositores, los hombres fuertes y potestades de los aires que se han levantado sobre esta casa, pero yo la rescato en el nombre de Jesús, porque tú me diste a mí el poder de atar y de desatar, y desato esta casa en el nombre de Jesús. Y hay poder en la palabra. Hay poder, pero necesitamos creer que lo que hablamos se va a realizar. Que lo que hablamos se va a realizar en nuestra vida. Y que vamos a ver la respuesta. Que vamos a ver a Dios moverse. Que vamos a ver la mano de Dios moverse de una manera gloriosa. De una manera poderosa. De una manera cual tú ni siquiera sabes. Hace poco a mí Dios me dijo que yo iba a ministrar pastores. Inmediatamente, ¿sabes qué hice? Yo me puse a orar y le dije: Señor, estoy en la brecha. Aquí estoy, Señor. Tú vas a abrir la fuente. Tú vas a abrir las cosas. Tú lo vas a hacer, Señor. Yo aquí estoy. Yo me preparo y le digo: aquí estoy a hacer tu obra, Señor. Y lo voy a hacer en tu nombre. Y tú me vas a dar la sabiduría, me vas a dar el entendimiento, Señor, porque tú me has seleccionado algo grande, algo especial, y yo lo voy a realizar. Y yo le creé a Dios con todo mi corazón y empecé a accionar. Y hasta ahorita he visto la mano de Dios moverse de una manera tremenda. He visto la mano de Dios moverse de una manera gloriosa. Porque cuando tú le crees a Dios y haces, Dios se glorifica. Recientemente estoy ministrando un pastor de República Dominicana. Estaba destrozado. Tenía 38 años casado con su esposa. No sabía cómo salir. No se le podía borrar de su mente su esposa. Y me dice que en la media del día no paraba de llorar. Y me cuenta él: los de la iglesia, pastora, me ayudaban. Sí, me ayudaban. Hombres y mujeres de Dios me ayudaban. Pero ¿sabe qué? Yo no sé qué sucedió, pero Dios me puso que me comunicara con usted. No la conozco yo, pero sabe, yo la encontré en las redes sociales. Y me atreví a llamarla. Y algo pasó en mi vida. Me sorprendió la contestación. Y ya empecé a hablar con él. Empecé a hablar. Me dijo: no he podido predicar. No he podido predicar nada. Porque no estoy capaz de pararme en el púlpito y predicar. Y le dije: no se preocupe, no se preocupe. En unos días usted lo va a hacer. Y empecé a hablar.
le mandé una oración, le mandé decir qué dijera, cómo enfrentara, le mandé cositas, detalles para él. Pasaron unos días y él me dice: pastora, tengo una noticia que darle. Estoy contento. No le digo que yo estoy al 100, pero ¿sabe qué, pastora? Ya prediqué el domingo. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Cuando tú le crees a Dios, te da las herramientas y te da la palabra, te da el poder y te da cómo hacer las cosas. Ahora, cada rato me manda un mensaje, cada rato quiere hablar conmigo, y algo que ha surgido en él, ya no tiene el recuerdo, ya no tiene la memoria como lo tenía antes. Imagínate el poder de la oración. Qué poder tan grande. Una palabra profética hace función en la gente cuando le cree a Dios. Cuando le cree a Dios, la palabra hace lo que tiene que hacer. Dice que no vuelve vacía. Tú la crees. Dijo: yo creo esta palabra, pastora, porque esta palabra viene del Espíritu y la voy a aplicar a mi vida, y yo sé que voy a salir. Y me dio esta noticia y la iglesia quedó contenta. La iglesia me dijo que fue un mensaje maravilloso. Es lo que hace Dios. Tú también puedes ser una madre, un padre de Israel, del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios, para ir a sanar al quebrantado, para sanar a aquel que está sufriendo, para sanar a aquel que está dolorido, aquel que está enfrentando una batalla. Dios te va a dar la palabra, la sabiduría, cómo manejarlo, cómo venir, para que tú puedas ver la mano de Dios moverse. Porque no tiene chiste, hermano, que nosotros seamos cristianos y no ver la mano de Dios moverse a nuestro favor en la vida de nuestros que conocemos. Tenemos que ver la mano de Dios moverse, porque nosotros somos el testimonio para ir a testificar de la grandeza de Dios, de ir a decirle a la gente que se puede en Jesucristo, que Dios es poderoso y te puede librar y te puede ayudar a salir en victoria de cualquier conflicto que haya. Tú lo puedes hacer, pero todo esto te tiene que proceder de fe. Tienes que tener fe para que haga función, para que obre aquello que tú estás haciendo. Porque tú le vas a transmitir fe a la gente. Tú de tu fe tuya se la vas a transmitir. Lo que tú le dices, tú vas a levantar, tú vas a poder hacerlo. Es que veo tan difícil. No importa lo que tú veas, yo te digo que tú vas a salir. Porque yo sé a quién estoy sirviendo. Sé quién tiene la palabra. Sé quién da la palabra. Sé de que viene de lo alto y se hace real aquí en la tierra. Y está a nuestro favor. Está nuestra disponibilidad para nosotros llevarla a cabo. Y se va a hacer el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque no hay excusa. La palabra ya está dada. Ya no va a haber otra. Ya no va a haber otra palabra. Es esta. Dice: por los siglos de los siglos. Mañana, hoy y siempre será la misma palabra. Por eso pasan los años y es el mismo evangelio que se nos repite de una manera y de otra, y se nos repite. Porque el plan de Dios es que se nos grabe. Si no, deja nomás una historia y jamás la vuelve a recordar. Pero estás repetitivo. Si usted ve los evangelios, casi son lo mismo. Lo mismo. Cada profeta, alguien dejó lo mismo. No es casualidad, es que nosotros, ya sabía el Señor que nosotros íbamos a estar desviados, mal enfocados. La mente un poquito aquí y otro poquito acá, poquito allí y poquito acá. Pero Dios nos quiere completos. Dios nos quiere completos porque Él es celoso.
y Él te quiere completo. Porque estando completo tú vas a poder moverte hacia todas las áreas de tu vida. No vas a necesitar nada. Así es que no calles y tampoco te escondas. Enfrenta las batallas.